Hola, hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas Hola, tardes. maestro, buenas tardes. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Denme unos 2 minutitos para ver si alguien más se conecta y les voy a compartir pantalla mientras. ¿Qué tipo de investigación estás realizando, Lupita? Investigación cualitativa. Ok. Mm, ¿Y cómo la realizaste? ¿Cuál esta, no? Esta que estamos haciendo. Sí, Pero, o sea, ¿a qué se refiere específicamente? sí, ¿cómo has llegado a los resultados que hasta ahora has tenido? A tu formulación de objetivos, palabras clave. ¿Cómo has llegado? ¿Por qué crees que te ha sido fácil o por qué crees que te ha sido complicado? Pues siento que es complicado en la parte de trabajar en equipo y obvio no porque mis compañeros no trabajen, sino todos trabajamos muy bien, pero siento que como que al momento de coordinar tiempos o como que esta parte de comunicarnos incluso por videollamada, pues ha sido eh, pues un tiempo limitado en el que no podemos como tal avanzar como quisiéramos, ¿no? Y pues ha sido fácil en el sentido de, pues, del método de investigación y de la parte en la que pues a lo mejor yo había realizado una tesis que más o menos pues el camino, pero pues yo le comentaba también a mis compañeros que es muy diferente a cuando yo hice la mía, o sea, cuando yo llevé esas materias, eso era totalmente distinto. Ok, dime tu tema de investigación. Sí, voy. Te espero, te espero. Es factores desarrolladores de estrés académico en estudiantes de Universidad CETEC, modalidad en línea y su impacto en el rendimiento. A ver, espera, espera. Factores desarrolladores de estrés académico. Buenas tardes, Fer.
Sí, maestro, es ese. Pensé que ya le había Pero contestado. completo, no, perdón, completo, es que me quedé a la mitad. Ah, es factores desarrolladores de estrés académico en estudiantes de Universidad CETEC, modalidad en línea y su impacto en el rendimiento. El rendimiento académico, escolar, personal. Ahí. Pues en el rendimiento académico, creo que nos faltó. Ya nada más quise ponerlos en jaque porque ya viene ahí en su justificación, pero. Pues sí, por eso lo puse. De hecho, en el título lo dice igual, nada más que lo dice antes. Ok, ok. Este. Tengo una pregunta. ¿Cómo piensan medir los factores desarrolladores? ¿O ya los tienen establecidos? Bueno, ya tenemos contemplado lo que van a ser los instrumentos de medición, pero como tal, pues no los hemos todavía aplicado. ¿Por qué consideras? ¿Por qué considero que son esos o cómo? ¿Qué les hace falta para aplicarlos? Que nos diga usted si están bien para ya poder aplicarlos. Ay, no, yo no. Ok, les voy a explicar para que podamos empezar con esa parte, ¿no? Vamos a hablar de un diseño de investigación. El diseño de investigación que no se confunda con el desarrollo de la investigación, ¿ok? El diseño de la investigación es el plan con el cual vamos a definir y establecer cómo vamos a recolectar. Primero, déjenme se los pongo aquí. Ok. Diseño de investigación. Es el plan tantito, detallado con el que vamos a definir o establecer cómo, inciso A, recolectaremos la información. Ok, inciso B, un segundito. Y cómo analizaremos los datos. Ok, eso es un diseño de investigación. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre un diseño de investigación y el proceso para realizar una investigación? El proceso podría decirse que son los pasos a seguir y la secuencia de cómo se va armando el proyecto. Y quizá, por ejemplo, el diseño de investigación es la manera en la que vamos a investigar precisamente el tema. No sé si es algo así parecido. Ok, estamos bien. A ver, Guadalupe. Bueno, el diseño es el plan o la estructura de nuestro trabajo, el cómo vamos a, o sea, responde al cómo de cómo vamos a hacer la investigación en este sentido. Y ya el proceso, pues es lo que es como el camino completo que se lleva dentro de la investigación y eso como que responde a las preguntas el qué y el porqué de, pues, de toda la investigación. Bien, los dos. Le acabamos de dar a la parte clave, ¿no? El diseño de investigación tiene que ver con la manera en la que vamos a resolver o a dar solución a qué cosa. Al problema de investigación.
a las preguntas de A las investigación. hipótesis. ¿Ok? A las preguntas de la investigación. Ojo con esta parte. Algunas preguntas dentro de la investigación nos dieron origen a qué. Ya dijeron dos de ellas. ¿Me las pueden repetir? Adelante, Guadalupe. ¿No? A la hipótesis. Ok, a la hipótesis, por ejemplo, ¿qué pregunta de investigación me dio origen a la hipótesis? El tema. Mm, Sobre este tema es qué está provocando estrés académico en los estudiantes de universidad, CETEC, modalidad en línea. ¿Y la hipótesis cuál sería? Eh, Afirmativa. no, A ver, pero está preguntando la pregunta. Sí. ok, a ver, vamos a hacer una hipótesis alternativa muy rápido. ¿Ok? Factores desarrolladores de estrés académico en estudiantes de universidad. Ok. El aumento. ah, ¿cómo, cómo se los puedo poner? Se ha incrementado. Realizar el servicio social. El curso de inglés y el seminario de titulación en el mismo cuatrimestre aumenta el estrés en los estudiantes. Ok. Ese puede ser, déjenme algo más pequeño esto. Este puede ser mi hipótesis afirmativa. ¿Ok? Realizar el servicio social, el curso de inglés y el seminario de titulación en el mismo cuatrimestre aumenta, dice ahí, aumenta el estrés en los estudiantes. Yo no estoy diciendo si existe una correlación o no, estoy afirmando que tomar estas tres actividades al mismo tiempo aumenta el estrés. ¿Ok? ¿Qué pregunta de investigación me da origen a esta hipótesis? ¿Sí o no? ¿Quién me explica? Suponiendo que cuando yo empecé a elegir el tema, tuve que realizarme ciertas preguntas a las que llamamos preguntas de investigación y que yo les dije, todas las preguntas o todas las ideas que pasen por su cabeza no las borren, anótenlas, es una herramienta que ocuparemos más tarde. ¿Ok? Tenemos esta pregunta de investigación que dio origen tal vez a mi tema de investigación o que da origen tal vez al planteamiento de una hipótesis afirmativa, ¿no? ¿Qué factores desarrollan el estrés académico? Yo voy a investigar los factores desarrolladores de estrés académico. Pregunta, ¿una investigación debe de tener relación y correlación o correlación, perdón, con el tema de investigación, con la hipótesis, con la justificación y con el marco teórico? Esta pregunta de investigación que da origen a mi hipótesis y a mi tema de investigación
¿tiene relación o correlación? Sí, sí la tiene. Sí, Ok, quiero hacer otra pregunta. ¿Creen que una simple pregunta puede validar toda mi investigación? No. ¿Por qué no? ¿O quién cree que Bueno, sí? bueno, es que ay, esa pregunta de investigación tendría que ser resuelta para pues poder saber si sí o no. O sea, sí, pero como dice la compañera, hay que desarrollar todo y aplicar todas las herramientas para lograr los resultados y ahí donde nos damos cuenta si la hipótesis está bien o no. Bueno, eso es lo que Ok, creo. bien, bien, están en lo correcto los dos. Tenemos que seleccionar instrumentos que nos den validez y confiabilidad. Porque a lo mejor una sola pregunta no le puede dar validez y confiabilidad a toda mi investigación, pero una serie de varias preguntas estructuradas de diferentes formas con la intención de recopilar información sí pueden darle validez y confiabilidad a mi investigación. ¿Qué tipo de ¿Qué tipo de circunstancias aborda el diseño de investigación? ¿Qué tipo de elementos se observan en el diseño de investigación? Si hablamos que es un plan detallado con el que vamos a definir o establecer cómo recolectaremos la información y analizaremos los datos. Cuantitativamente, ¿Crees? Por ¿Cuál, ejemplo, cuál fue la ningún, pregunta? voy. Repito, bueno, cambio. Ninguno de ustedes está haciendo una investigación cuantitativa. no, Todas son cualitativas. cuantitativas. Ok, ¿qué quiere decir que una investigación sea cualitativa? Pues no vamos eh, a medir, pues, bueno, es que en sí, la cualitativa, pues nada más nosotros estamos buscando entender el porqué del fenómeno que estamos estudiando. Y ya la cuantitativa, pues se basa en datos numéricos. Y creo que, bueno, a lo que yo tengo entendido por el tiempo y por por el tiempo, pues a veces es imposible hacer una tesis cuantitativa. Bueno, o sea, Ok, sí se puede, pero se necesitan muchas cosas más. no tener vida social, por ejemplo, ¿no? Sí, justo. Ok, en el diseño de investigación cualitativo, que es el que ustedes están realizando, nos vamos a enfocar en comprender, en explorar cuáles, por ejemplo, en el caso de este trabajo, cuáles son los factores que desarrollan estrés, ¿ok? Desde la perspectiva de los participantes, que en este caso son los estudiantes de Universidad CETEC. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar o explorar o comprender qué factores desarrollan estrés en los alumnos de Universidad CETEC? Si no vamos a utilizar datos numéricos, ¿cómo le hacemos para saber qué factores creen los estudiantes que desarrollan estrés académico? puede ser una consulta a pues voy a la población o a los participantes del proyecto, de nuestra investigación. A ver, desarrolle un poco más, vamos bien. Ya decía hace ratito, Lupita, que eran el diseño de instrumentos, ¿no? Voy a empezar a trazar mi ruta.
Mi tema central es investigar factores desarrolladores de estrés académico. Muy bien. Voy a poner esto en rojo por si ahorita le sirve. Profe, una comparación entre el rendimiento escolar entre un cuatrimestre anterior y el cuatrimestre presente. Ese hasta para una investigación cuantitativa. Ese estaría perfecto. Pero si hablamos que su diseño de investigación es cualitativo y que no tienen que buscar datos numéricos, ¿qué otro tipo de datos pueden buscar? Se podría decir que serían como apreciaciones de la comunidad CETEC, por ejemplo, qué le causa a cierta área o a ciertos compañeros el estrés que a otros y empezar a describirlos, porque bueno, por lo que entiendo es más como de descripción o de explicación esta investigación. No sé si estoy correcto. Sí, pero ¿qué tipo de datos utilizarías o recolectarías? Pues bueno, en este caso, en un instrumento de medición que sería una entrevista, pues las experiencias de los estudiantes sobre los factores que contribuyen al estrés en ese sentido, pues, de cada uno. Mm, También podría hacer el análisis de varios documentos que ya hayan hablado que ya hayan investigado, pues, estos factores desarrolladores del estrés, pues también ya se hace un análisis de estos contenidos. Vayan anotando, ¿eh? Entrevista, bien. ¿Entrevista de preguntas abiertas o entrevistas de preguntas cerradas? ¿Ok? Yo le voy a preguntar a estudiantes de la modalidad en línea de la Universidad CETEC sobre los factores que ellos consideran el estrés académico. ¿Puedo utilizar ambos instrumentos, una entrevista de preguntas abiertas y una entrevista de preguntas cerradas? ¿O solo tengo que Sí, utilizar? ¿Sí? Ok, ¿por qué? porque en las entrevistas de preguntas cerradas, nosotros nada más es para como recabar los datos precisos que nosotros queremos de los estudiantes, como y las preguntas abiertas es como para que ellos cuenten lo que son las experiencias de ellos, de lo que crean que son los factores desarrolladores del estrés. Ok, ¿qué otro tipo de instrumento puedo utilizar? Podría decir, ya me dijeron uno, pero no de tipo cuantitativo, sino cualitativo. ¿Sabemos qué es una evaluación de desempeño? Ok, dice Fer, también las preguntas cerradas pueden ser dicotómicas. Ok, a ver, dame un ejemplo. No estoy familiarizada con el proyecto de los compañeros, pero vamos a ponerlo en este. El hecho de que tomes tus materias en línea o curses tu carrera en línea, ¿te produce estrés? ¿Sí o no? O en escala tipo Likert. 1 siendo mucho estrés o poco estrés y 5 mucho estrés y 3 más o menos o normal. Esos son el tipo de mediciones que Ok, se pueden bien. hacer. ¿Ese tipo de medición es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa, Cualitativa. ¿no? Cuantitativa, porque es un porcentaje, ¿no?, que vas a sacar.
Ok, porque vamos a seleccionar no sé, a lo mejor somos 15 los estudiantes. Y de la pregunta 1, 10 me contestaron que sí. 5 me contestaron que no. ¿De qué manera podría mi investigación cualitativa generar un tipo de pregunta que me permita saber la perspectiva de cada uno de los alumnos? ¿Preguntas abiertas o preguntas cerradas? ¿O qué tipo de pregunta cerrada podría realizar? Bueno, en este caso entonces serían preguntas abiertas, porque vamos a pues a recopilar información sobre las Hace rato. experiencias de cada uno de los estudiantes, pero pues en preguntas cerradas podría ser, Ya está, ya lo tienes. Porque sí podrían ser en la escala o dicotómicamente, las dos podrían ser. Pero yo tengo que guiar la pregunta precisamente para darle validez y confiabilidad a mi pregunta. ¿Cómo puedo realizarlo? A ver, ahorita de bote pronto, ¿consideras que el estrés académico existe? Con preguntas de sí, ¿no? Ok. Si tú ves esto aquí en un formulario, a ver, les hago la pregunta a ustedes 5. ¿Consideras que el estrés académico existe? Sí. Sí, Sí, ujú. 4 de 5, ¿ok? 4 de 5. ¿Creen que esta pregunta sea una pregunta confiable que le pueda dar validez a mi investigación, a la respuesta? ¿Creen que la respuesta a esta pregunta tenga una validez para la investigación? Sí, ¿por qué? Y no por qué. sí, porque la mayoría confirmó que sí, solamente una persona, ¿no? O sea, hay predominación con el sí. yo también pienso que sí, porque se está preguntando directamente a las personas involucradas en la investigación. O sea, no es una opinión de alguna persona ajena al estudio. Ok, vamos bien. Fer, adelante. Siento que obviamente sí, sí se puede tomar en cuenta, o sea, sí se debe de tomar en cuenta porque es parte de lo que se está realizando, pero siento que también sería muy importante el saber qué definen ellos como estrés. Ok, ¿eso en dónde lo encontramos dentro de la investigación? En el marco teórico, en la literatura. Bien, muy bien. Voy a poner otra pregunta en escala. ¿El aumento de tareas es un factor determinante para que te sientas estresado? Inciso A, mm, siempre. Inciso B, a veces. Inciso C, ay, perdón. Inciso C, mm, casi nunca. Estoy inventando, para poner el ejemplo. O nunca. Inciso D. Repito el reactivo. ¿El aumento de tareas es un factor determinante para que te sientas estresado? Sí, ¿Siempre, a veces, casi nunca o nunca? siempre, muchas veces siempre.
Casi siempre. Casi siempre. Siempre, Ok, casi siempre no está. Está siempre, a veces, casi nunca o nunca. siempre, A veces. Ok, ¿de qué dependería que aquí le cambie casi siempre en ocasiones y deje nunca? A ver, repito, el aumento de tareas es un factor determinante para que te sientas estresado. siempre, Casi siempre. Casi siempre. Casi siempre. Ok, siempre. dentro, se supone que, ya parece terapia esto, se supone que en el momento en el que yo desarrollo mi marco teórico y mis preguntas de investigación, tengo bastantes dudas en la investigación. Lo que yo hice en la primera pregunta cerrada, ¿consideras que el estrés académico existe? Estoy guiando las respuestas de mis participantes a la delimitación del tema, porque como bien decía Fernanda, yo ya elegí el concepto con el cual voy a trabajar referente al estrés académico. Y como ya lo tengo, no me interesa ir más allá de donde tengo que ir. Simplemente puedo realizar, por ejemplo, una evaluación del desempeño, a una observación, sí, una observación. Puedo realizar una entrevista grabada, ¿ok? Con la intención de observar qué cosas, por ejemplo, comportamientos, reacciones, procedimientos, Lenguajes no verbales. ¿ok? Lenguaje no verbal, ¿ok? Cada uno de estos instrumentos me va a dar la perspectiva una perspectiva diferente, perdón, del mismo fenómeno. ¿Ok? Acá en cuanto a a la validez y confiabilidad de mis instrumentos, ¿qué es lo que me debe de preocupar? Profe, entonces sería por observación. Es que va a depender mucho. Por ejemplo, tu tema, Es sobre el desarrollo cognitivo, ajá, emocional, que sí, manejo de conflictos. ok, manejo de conflictos. ¿Qué vas a observar del manejo de conflictos? Las emociones, que no pueden manejar las emociones. Ok, eso es importante. Que no las pueden manejar o en el momento de un conflicto, ¿cómo se manifiestan? ¿Qué te interesa saber? ¿Cómo se manifiestan las emociones y cómo se comporta la persona? ¿O cómo entiende la persona la emoción? Porque si yo quiero ver cómo se manifiestan las emociones, agarro mi cámara de Gesell, le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una situación de conflicto así, 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 así. Al diseñador de la investigación, trazo mi ruta, metemos a 20 personas, iniciamos nuestro experimento y vamos desarrollando qué es lo que pasa, cómo cada uno lo siente. O diseñamos un cuestionario de preguntas abiertas o un cuestionario de preguntas cerradas y le ponemos, en caso de un accidente, ¿cuál es tu primera reacción? Lo tomo con tranquilidad porque sé que tiene solución. Me enojo porque las demás personas no manejan de manera correcta. Acepto que yo tuve la culpa o no sé cómo reaccionar al respecto. O hago una pregunta abierta. En el caso de un choque,
cómo me siento. ¿Sí me explico? Todo va a depender del diseño de mi investigación. ¿Hacia dónde quiero llevar mi investigación? ¿De dónde puedo sacar las preguntas para el diseño de mi investigación? ¿Cómo puedo decidir si hago entrevistas, si hago observaciones, si hago una evaluación del desempeño, si realizo una entrevista grabada? Ay, disculpe, profe, se me... Ah, no había visto, sí es cierto. Ok, ¿quién me ayuda a hacer el refresh? Mencionaba, ¿no? A ver, agarro mi cámara de Gesell, diseño mi investigación con la intención de ver cómo reacciona una persona ante una situación. En este caso, un choque, ¿no? Un choque automovilístico. Si voy a observar cómo se manifiestan, lo meto en una cámara de Gesell y veo cómo se comporta esa persona. Y hago el experimento. Agarro 20 personas y veo cómo reacciona cada una de ellas. Si esa es mi intención, si mi intención, si mi objetivo, si mi pregunta de investigación o si mi tema de investigación está enfocado a ver de qué manera controlan sus emociones, pues entonces realizo un cuestionario de preguntas abiertas. Cuando en caso de un choque automovilístico, ¿cómo me siento? Y dejo la pregunta abierta a que cada persona responda de esa forma. Ya no le estoy dando el evento, ya estoy viendo qué harían para solucionar, ¿no? O hago una entrevista con preguntas cerradas y le pongo la pregunta. En el caso de un accidente automovilístico, yo reacciono de buena manera, sabiendo que todo tiene solución. Bueno, reacciono tranquilo porque sé que todo tiene solución. Me enojo porque la gente no sabe manejar. Inciso C, acepto mi culpa y mi responsabilidad. Inciso D, no sé cómo reaccionar ante ellos. ¿Sí me explicó? Las características de confianza y viabilidad tienen que ver mucho con la manera de cómo desarrollé mis preguntas de investigación. Dice Fer, hay que trazar el diseño de investigación e instrumentos de evaluación. Sí, si quieren, hacemos videollamada ahorita en el chat y les respondo, ¿vale?